Muy bien, chicos, vamos a continuar la clase del día de hoy, miércoles. Ya tuvimos comunicación, chicos. Ya aprendieron un poquito más en lo que es escritura, entre otras cositas. El día de hoy vamos también a trabajar el curso de personal. Como siempre les digo, este curso nos permite conocer las distintas culturas como hasta ahora pues lo estamos haciendo. Sé que de repente por ahí se confunden una cultura con otra, ya que se está trabajando varias culturas que de repente pues anteriormente no se trabajó. Es por eso que prácticamente las clases que se hacen son breves, ¿correcto? En personal se está trabajando de una forma breve, ¿no es cierto? Concisa, precisa, de repente dando a conocer algunas características, es decir, lo más relevante de cada cultura. Sí, porque si de repente nos ponemos a explicar, ¿no es cierto?, de una manera mucho más amplia, yo sé que se les va a olvidar o se les va a hacer mucho más difícil la retención de lo que se quiere decir en cuanto a las distintas culturas trabajadas. ¿Sí? Entonces, por eso se hace algo breve, algo sencillo, y también se les está añadiendo pues lo que es un video adicional para que ustedes puedan visualizar, ¿no es cierto?, mediante la explicación del video y visualizar netamente los lugares que se están trabajando, las culturas trabajadas. A ver, chicos, nosotros hemos estado conociendo el Perú antiguo, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando las distintas culturas, hemos estado viendo en qué se caracteriza una cultura de otra, de repente hemos estado observando, ¿no es cierto?, en qué se diferencian, en qué sobresalieron más, qué hicieron, para poder nosotros también sacar nuestras propias conclusiones. A ver, el día de hoy vamos a trabajar la cultura chimú, que también pues es una cultura muy pero muy importante. ¿Dónde se ubica la cultura chimú? ¿Dónde se ubica? Ubicación. La cultura chimú se ubica en el departamento de La Libertad, ¿correcto? En el departamento de La Libertad. ¿Quién fue el que descubrió esta cultura? ¿Qué arqueólogo descubrió la cultura chimú? El que descubrió la cultura chimú fue el arqueólogo Federico Max Uhle. ¿Sí? En uno de sus tantos estudios pues descubrió esta cultura. Ahora, vamos a hablar acerca de la arquitectura. Sí, así como hemos estado viendo también la arquitectura de los distintos o de las distintas culturas, también nos toca ver cómo fue la arquitectura en cuanto a la cultura chimú, ¿correcto? Ellos construyeron hermosos templos, ¿sí? Construyeron hermosas ciudadelas, en las que destaca pues la ciudadela de Chanchán. A ver, pero para que ustedes tengan una idea, ¿sí?, vamos a decir de esta forma, para que ustedes puedan visualizarlo mejor, es que los de la cultura chimú, los que estaban en la nobleza, vivían en lugares residenciales, ¿sí?, en lugares amplios, bonitos. Pero sin embargo, los que estaban pues en un nivel más bajo, es decir, los del pueblo, ellos vivían en quinchas, en lugares mucho más pequeños. Esta era la diferencia en cuanto a los pobladores o los chimús, ¿correcto? También nos dice que la ciudadela o el templo o la ciudad más importante dentro de Chimú es Chanchán, que es pues la ciudad de barro más grande de América, ¿correcto? Es considerada la ciudad más grande de América, donde contempla, ¿no es cierto?, dentro de ella 9 ciudadelas, imagínense. Chanchán también se caracteriza pues porque tiene muros muy altos. Algunos de ellos pues medían
o son de 26 metros, imagínense, 26 metros de altura. Vuelvo a repetir, donde pues encierran 9 ciudadelas. Por eso Chan Chan es considerada una de las ciudades de barro más grandes de toda América. ¿Correcto? Entonces dice, sus paredes también estaban en alto relieve, ¿sí? Donde encontramos figuras zoomorfas, es decir, combinaciones de animales, de aves y peces, por ejemplo. Donde también podemos encontrar hermosas figuras, solo también de aves, ardillas, peces, pero también encontramos figuras geométricas, ¿sí? Entonces imagínense la magnitud de esta ciudadela. Para ello también, como les decía, voy a estar adicionando un videito para que ustedes puedan ver muchísimo mejor. Ahora, en lo que es orfebrería, ¿sí? Ellos se destacaron o son pues muy reconocidos en lo que es el trabajo con los metales, ¿sí? En lo que es orfebrería. ¿Qué metales trabajaron ellos? Trabajaron el oro, la plata y el cobre, pero especialmente trabajaron con el oro. La pieza más conocida es el cuchillo ceremonial llamado tumi, correcto. Ahí ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, la orfebrería de los chimús, ¿sí? Donde ellos pues emplean mayormente uno de los metales favoritos por muchos, que es el oro, ¿sí? Entonces ahí está el cuchillo ceremonial más conocido como tumi, ¿sí? Dice que también ellos realizaron otros trabajos en oro, como por ejemplo aretes, pulseras, adornos, máscaras, entre otros, ¿sí? Los cuales, dice, eran signos que daban poder dentro de la cultura chimú. Es decir, lo que utilizaban estas prendas eran pues porque tenían, ¿no es cierto?, o pertenecían a la nobleza. Es como, por ejemplo, nosotros, si tenemos alhajas, ¿no es cierto?, pulseras, aretitos de oro, ya sabiendo que este metal es carito, ¿no es cierto?, para nosotros, pues significa que si nosotros lo poseemos es porque tenemos dinero, igual allá. Estos trabajitos que se realizaban, ¿no es cierto?, en oro, como por ejemplo los aretes, los adornos que empleaban las personas, ¿no es cierto?, significaba porque pues pertenecían a un poder mucho más alto, no eran del pueblo, sino eran o pertenecían a la nobleza, correcto. Ahora bien, también vamos a ver lo que es cerámica. Ustedes han visto que mayormente en otras culturas la cerámica era polícroma. ¿Y qué significa polícroma, Miss? Significa que empleaban distintos colores, ¿no es cierto?, para poder pintar las distintas cerámicas. Pero en Chimú, ¿qué sucedía? Ellos fueron monócromos. Mire su cerámica. ¿Por qué eran monócromos? Porque utilizaron un solo color. ¿Qué color fue? El color negro. Mire la cerámica, mayormente veo un color oscuro. Lo que, por ejemplo, destacaba de Chimú era que, por ejemplo, dentro del asa y del pico, ellos entre el asa y el pico, también hacían unos pequeños dibujos o imágenes de algunos animales donde ellos lo representaban entre el asa y el pico de la cerámica. Eso era lo que los diferenciaba, por ejemplo. Ustedes ven acá una elevación, es porque ellos, muy aparte ahí, añadían algunas imágenes, algunas figuras de animales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso era lo que también diferenciaba. Representaron, dice, en sus cerámicas, figuras de animales, de frutos, de personajes humanos, donde también algunos, por ejemplo, eran representaciones eróticas, ¿sí? Entonces también vemos eso. Su huaco negro era pues también brillante. ¿Cómo lo hacían?
debido a que el humeado del material que empleaban para hacer la cerámica, pues hacían que esto se humee y bote ese color brillante, ¿sí? Pero, como les decía, ellos eran monócromos. ¿Por qué? Porque emplearon un solo color. La ciudadela o la ciudad más grande dentro de la cultura chimú es Chan Chan, que alberga dentro de ella pues 11 ciudades. Ahí está, para que ustedes también puedan visualizarlo, ¿correcto? Entonces, chicos, el día de hoy hemos estado conociendo un poquito más acerca de la cultura chimú. ¿Quién fue el descubridor? Ya me olvidé. A ver, dígame sin ver la pizarra. Federico. ¿Federico qué? Muy bien, Federico Max Uhle, perfecto. ¿Dónde se ubica? Mírenme acá. En el departamento de la Libertad, perfecto. Muy bien, el día de hoy hemos estado trabajando acerca de la cultura chimú. Hemos estado conociendo un poquito más. Ahora voy a estar adicionando un videíto, ¿correcto? Vamos a visualizarlo para poder entender un poco más acerca de esta cultura, chicos. Hasta luego.